Hola, estamos a finales de agosto ya y es una de las mejores épocas para empezar a reproducir las plantas, que como sabéis se pueden reproducir por esqueje y por semilla. Hoy os vamos a enseñar cómo se reproducen por esqueje. Venga Silvia, ven, que te voy a enseñar cómo se hacen las plantas. Nos vamos a centrar en las plantas más habituales porque son las más fáciles en reproducir. No obstante, a partir de mediados de agosto o finales de agosto suele ser la mejor época de reproducción de plantas porque todavía tenemos una buena temperatura, en el ambiente es una temperatura templada y las plantas con menos esfuerzo pueden enraizar más fácil. Os recomiendo este tipo de semilleros o mini invernaderos porque con ellos podemos controlar mejor la temperatura y la humedad que a los esquejes les va a hacer falta en el momento del enraizado. Podemos utilizar estas pastillas de turba prensada que luego veis cómo se agrandan una vez de que la hayamos sumergido en agua. Una pastilla que puede tener medio centímetro de grosor se convierte en una pastilla pues aproximadamente de unos 2-3 centímetros de altura. Y aquí podemos plantar esos esquejes que hemos cortado para que vayan enraizando. También podemos utilizar estos vasos de cartón reciclado que los llenaremos de turba y hacen la misma función que estos tacos que os he enseñado. La temperatura ideal para el enraizamiento de los esquejes viene a ser de 18 grados y un 70% de humedad ambiental. ¿Y si hace más frío no se pueden plantar los esquejes? Sí, si hace más frío se pueden plantar los esquejes, pero van a tardar más tiempo en enraizar y tenemos probabilidades de que esos esquejes se estropeen con el frío. Cada uno tenemos nuestra forma de esquejar la planta. Hay gente que coge las plantas y las saca de la maceta y las secciona con un cuchillo, pues llevándose parte del sistema radicular de la planta, o las trocea por los tallos, cogiendo los tallos más hermosos. Normalmente suelen ser tallos más leñosos y esos tallos luego les cuesta bastante enraizar y muchas veces se suelen perder. Y a los que se cortan radicularmente, pues al cortarles la raíz hay veces también que se suelen estropear. Yo prefiero los brotes nuevos para hacer los esquejes para las nuevas plantas. Es importante seccionar la rama en la zona donde tiene el anillo de las yemas o de las hojas, haciéndolo transversalmente, que cortamos en esa zona que luego el esqueje suele cerrar más fácil y suele enraizar más fácil. Podemos utilizar hormonas enraizantes a la hora de plantar los esquejes. ¿Y para qué son las hormonas? Las hormonas lo que hacen es ayudar al esqueje a enraizar, a que tenga más número de raíces. Cuando en vez de tener una raíz, pues si le aplicamos las hormonas enraizantes, lo que vamos a hacer es que el esqueje tenga pues 6, 8, 10 raíces y entonces el esqueje se va a hacer adulto más rápido y va a florecer más rápido, con más fuerza. Podemos ir aplicándole así en la tierra un poquito, porque esto en realidad es un abono que es muy rico en fósforo y el fósforo lo que hace que las plantas activen más rápido el sistema radicular. Este concretamente no hay que untarlo en las plantas como antaño se hacían con las hormonas o como se hacen con las hormonas líquidas. Este se puede mezclar perfectamente en la tierra o echársela así por encima. También podemos hacer la plantación de esquejes en macetas de plástico llenándolos con turba de semillero. Me parece más cómodo en macetas de plástico. Sí es más cómodo, pero estas macetas de cartón reciclado, por ejemplo, lo que hace es que no tienes que sacar la planta luego de aquí para plantarla en otro sitio, sino que echan las raíces a través de las macetas de cartón y la misma maceta se degrada y se queda metida en la tierra. Bueno, Silvia, vamos a cortar esquejes de diferentes plantas para que veas cómo tenemos que plantarlas. Aquí tenemos una de geranios, otra más. Vamos a coger alguna diplademia también para trasplantarlas. Cogeremos también algunas gitanillas que tenemos aquí, que ya algunas flores se les han estropeado. Vamos a coger estas cinerarias marítimas, que también son muy resistentes. Estas suelen tener el tronco un poquito más leñoso y a todas las plantas que tienen el tronco un poquito más leñoso siempre les cuesta más enraizar. Como por ejemplo a estos Evonimus, que son unas plantas arbustivas. Si a un geranio normal o a
a una planta que es más herbácea le cuesta aproximadamente un mes, estos necesitarán entre mes y medio y 2 meses para enraizar bien. Vamos a limpiar un poquito los esquejes porque el exceso de hojas hace que el esqueje sufra más a la hora de enraizar, porque al haberse cortado de su planta madre, digamos, o del tronco principal, esta planta ya no tiene hidratación. Entonces le dejamos pocas hojitas y con esas poquitas hojitas la planta va a enraizar mejor que con un exceso de hojas. Suele ser importante quitarle los botones florales también, porque estos le quitan mucha fuerza al esqueje. Ahora vamos a ir plantando los esquejes en la turba que hemos llenado las macetas y también en los jifis que hemos puesto a hinchar en el agua. Bueno, ahora vamos a darles un poquito de agua a todos los esquejes. Vamos a empapar la turba bien para que las raíces vayan saliendo ya. En una semanita, 15 días, ya empezará a cerrarse las heridas que le hemos causado cuando le hemos dado el corte y ya empezará a formarse el callo de las raíces. Ahora vamos a colocarles estas tapas transparentes y estas tapas lo que le van a hacer es que conserve mejor la humedad de los riegos y a su vez la temperatura, que podamos mantenerla sobre los 18 grados. Estos mini invernaderos tenemos que ubicarlos en una zona este, sureste, en zonas más bien que sean templadas para que mantengan la temperatura correctamente. Y luego lo que deberíamos de hacer es, pues por lo menos 2 o 3 veces al día, abrirlos un poquito para renovar el aire que pueda tener dentro y volverlos a cerrar. También la primera semana, 3 veces al día, deberíamos de quitarles la tapa y pulverizarles agua. ¿Por qué hay que pulverizar agua? Tenemos que pulverizarle agua porque estas plantas en principio no pueden chupar todo el agua que les hace falta porque no tienen raíces. Entonces, si humedecemos las plantas por encima, las refrescamos y ellas, por los poros que tienen en las hojas, absorben agua para poder mantenerse los primeros 10 días, que son los más críticos de la planta, y así seguir adelante en el proceso de enraizamiento. Posterior de los primeros 10 días, ya tenemos que empezar a pulverizarles 2 veces al día. Calculemos que aproximadamente hacia las 10 de la mañana y hacia las 4 de la tarde ya el esqueje empieza ya a chupar un poquito de agua del sustrato. Entonces, con menos aportación de agua foliarmente, el esqueje va a enraizar perfectamente. El exceso de pulverización de agua puede hacer que las hojas empiecen a podrirse. Entonces, por eso tenemos que reducir un poco este sistema de humidificación. Cuando queréis saber si han enraizado o no, pues por ejemplo las de las macetas de cartón las encontraréis así, que ya las raíces han pasado lo que son las macetas y esta planta directamente se puede plantar o en una maceta más grande o en el jardín o donde queramos colocarla. Bueno, mientras realizamos todo este proceso, si lo hacemos a finales de agosto, calcular que nos metemos en finales de septiembre o principios de octubre, ya la planta está enraizada. No nos va a crecer mucho porque ya hemos entrado en temporada más bien fría o fresca, entonces la planta lo que hará será enraizar bien, hacer unas raíces fuertes durante todo el invierno y así para la primavera siguiente, en cuanto empiece a calentar un poquito el sol y le aportemos un poquito de abono a la planta, las plantas entonces empezarán a crecer y tendrán una floración muy fuerte. Bueno, Silvi, ya has aprendido cómo se hacen las plantas por esqueje. Otro día te enseñaré cómo se hacen las plantas sembrándolas, con las semillitas que traen después de la floración. Vale. Bueno, y a vosotros ya habéis visto que es un sistema fácil y sencillo de hacer, o sea que animaros y hasta la próxima. Agur.